Este seminario se ubica en un lugar del mundo que es la Facultad de Filosofía y Letras, que es la unidad de excelencia y la comunidad de investigadores e investigadoras de Ciencias Sociales y de Humanidades de la Universidad de Granada, interpelando a todas estas formas de producción de conocimiento. El profesor Pérez Tapia ya ha participado en otras sesiones, otros cursos. En esta sesión nos viene a hablar de filosofías del sur, de una forma que situemos qué serie de corrientes están dentro de esto que podemos entender por las filosofías del sur y la epistemología del sur y todas estas corrientes. Entonces yo volver a agradecerle su presencia, agradeceros a todas y a todas también vuestra presencia, y yo le cedo la palabra al profesor José Antonio Pérez Tapia. Hola, buenas tardes. Sí, ahora sí. ¿Se me oye? Sí, vale, gracias. Bien, buenas tardes a todos vosotros, a todas vosotras. Para mí es una satisfacción enorme participar de este seminario sobre postcolonialismos, y no lo haré solo en esta primera sesión. También lo haré en sesiones siguientes en las cuales pues abordaremos distintos temas. Creo que con la coordinación de Javier se ha conseguido un magnífico programa y podremos estar muy satisfechos de lo que aquí podamos escribir, hablar, pensar en común y difundir, enriqueciéndonos unos a otros a partir de nuestras sesiones. Ya tenemos cierta tradición en nuestra Facultad de Filosofía y Letras, como acaba de mencionar Javier, en actividades de este tipo en torno al pensamiento decolonial y en torno a otras cuestiones de filosofía del sur. Como ha dicho, contamos igualmente con el apoyo no solo de nuestra unidad de excelencia científica, sino que también contamos con la cobertura del Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada, lo cual es muy de agradecer porque nos facilita ciertas cuestiones logísticas o infraestructurales, ¿no? Y en especial quiero agradecer a Javier toda su tarea de coordinación y de dirección en este seminario. No es fácil articular todo esto y, bueno, llevarlo a término. Y cuando se empieza una actividad de este tipo en una primera sesión como esta, supone un trabajo ímprobo de muchas horas previas hasta llegar a este punto, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias, Javier, y gracias a vosotras y a vosotros, en fin, por la decisión, creo que acertada, de sumaros a este seminario, y esperemos que sea un foro de debate donde, como he dicho, salgamos enriquecidos con nuestras múltiples aportaciones desde un trabajo epistémico verdaderamente dialógico, ¿verdad? Donde nuestras aportaciones desde las distintas procedencias geográficas, científicas, culturales, pues puedan confluir en ese diálogo común. Bueno, voy a hablar, como ha anticipado Javier y está en el programa, de filosofías del sur, en plural. Todas nuestras realidades humanas hay que decirlas en plural, por lo tanto, también en este caso en plural. Hay que acotar eso de alguna manera, porque las filosofías del sur, bajo ese rótulo, bueno, podrían inscribirse más de aquellas formas o aquellas corrientes de pensamiento de las cuales voy a hablar. No hace falta que insista, porque todos lo tenéis presente, que el sur no es una mera categoría geográfica, una categoría geopolítica, una categoría cultural. Si lo dijéramos negativamente, pero diríamos que el sur es el norte, pero es una definición negativa que no explicita mucho. El sur, bueno, pues son, digamos, aquellas latitudes culturales, políticas, como digo, no meramente geográficas, a veces también geográficas, que, bueno, muchas veces se han considerado periféricas, sobre todo de lo que ha sido la visión eurocéntrica hegemónica en los últimos siglos, y desde estos sures, también en plural, bueno, pues se toma la palabra y se quiere y se puede hablar con voz propia, y eso es lo que se hace también en determinadas corrientes de pensamiento, en muchas ciencias sociales, hasta hablamos con esa fórmula de Boaventura de Sousa Santos de epistemologías del sur, ¿verdad?
Y en este caso nos vamos a concentrar en ciertas corrientes filosóficas. Podríamos hablar desde otras perspectivas de corrientes sociológicas, de perspectivas de la historia, de planteamientos literarios o filológicos de nuestros sures. Bueno, pero me voy a concentrar en mi caso en las filosofías del sur, que es lo que me corresponde. Naturalmente, cuando se quiere tomar la palabra, y también en el campo filosófico, desde los sures, bueno, y desde esa condición periférica, no es para permanecer sin edie, sino para impugnar justamente esa situación, para cambiar esa situación. No es una situación en la que uno permanezca o en la que permanezcamos por gusto, sino que justamente responde a todas unas situaciones históricas a través de las cuales se ha configurado una injusticia estructural que es con la que queremos acabar. Al hablar de filosofías del sur, en mi caso, me voy a limitar en esta sesión a tres corrientes filosóficas de indudable peso y que además son corrientes que se han hecho muy presentes en el sur latinoamericano, concretamente, no solo latinoamericano, obviamente, pero sí muy presentes, y que además esas corrientes filosóficas, de una manera u otra, también ha llegado a nuestro ámbito hispano, a otros países también de Europa, del sur de Europa, podemos decir con más precisión, y concretamente también a España. Sin duda en ello facilita, bueno, pues cierta comunidad lingüística y en español o en portugués que ha hecho que ese diálogo fluya con mucha intensidad entre nuestros sures, el sur de Europa y el sur de América, entendiendo además que ese sur no solo es Sudamérica, sino, bueno, Centroamérica, bueno, y ese país del norte que es México, que también ubicamos desde esta concepción del sur en nuestros sures, ¿no? O sea que, insisto, en esa dimensión geopolítica y cultural de los sures, ¿no? Las tres corrientes de las que voy a hablar son la filosofía de la liberación, las filosofías de la interculturalidad y el pensamiento decolonial, en el cual, bueno, pues estáis más insertos muchos de vosotros y muchas de vosotras. No es esto pues una opción arbitraria, sino que pienso que hablando de estas corrientes y haciéndolo con esta secuencia, pues se responde además a cierta lógica histórica, tal como se han ido configurando esas corrientes, ¿no? Hay cierto engarce entre ellas, cierto solapamiento, digamos, cierto tránsito, incluso a veces de autores y autoras que han ido pasando por esas corrientes y han ido ensanchando su perspectiva o profundizándola, siempre en esta óptica o desde esta óptica de las filosofías del sur. Como digo, en primer lugar voy a hablar de la filosofía de la liberación, una filosofía que sobre todo ha cuajado en América Latina desde finales de los años 60, es cuando aparece esta filosofía. Tiene autores muy representativos, uno de ellos es Enrique Dussel, al que voy a hacer especial referencia. Bueno, y aquí hay un libro que encontraréis luego citado como material en otras sesiones, Filosofías del Sur, justamente con ese título, de Enrique Dussel, una de sus últimas obras, en una bibliografía suya, una producción muy prolífica, y que lleva como título Descolonización y Transmodernidad, justamente un tema que nos interesa muchísimo, ¿no? Bueno, Dussel ya es nonagenario, es uno de los más representativos, no el único. Hubo otros filósofos en esta corriente, y hay en esta corriente de filosofía de la liberación. Bueno, y por si se me pasara, quiero hacer mención, por si a alguien le interesa, a un libro muy interesante del Fondo de Cultura, que es de Horacio Cerute Guldberg, ¿verdad? Que no sé si se ve bien, Filosofía de la Liberación Latinoamericana. Es un libro de historia de la filosofía de la liberación. Realmente bien hecho, muy amplio, exhaustivo en algunas cuestiones, con muy buen criterio y que da una información muy completa de lo que ha sido el despliegue histórico de esa filosofía de liberación. Horacio Ceruti como Enrique Dussel, bueno, pues son argentinos con distintas trayectorias. Enrique Dussel se tuvo que exiliar, como otros, como García Cacclini, como Miñolo, de su tierra natal, él es de Mendoza, en la época de la dictadura de los militares en Argentina, ¿no? Dussel se estableció en México y allí es donde ha llevado a cabo todo el grueso de su trayectoria
bueno, después de pasar por otros lugares, ¿no? Bien, la filosofía de liberación creo que es importante contextualizarla, en qué momento surge. Ya he dicho que a finales de los 60, y en qué contexto político y también ciertos debates ideológicos que fueron sumamente relevantes para cómo cuaja esa filosofía. Tener presente que en los años 60 eran todavía años de la Guerra Fría y diríamos en pleno auge. En 1959 fue la Revolución Cubana. Eran los años, por otra parte, bueno, de la Guerra de Vietnam. Al final de aquellos años, en el 68 especialmente, bueno, pues es el año de los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, los movimientos pacifistas, también en Estados Unidos contra la Guerra de Vietnam, no solo en Estados Unidos, y tantos otros movimientos como los de mayo del 68, las revueltas de Berlín o la primavera de Praga por un socialismo de rostro humano, como se dijo, ¿verdad? Y que luego fue aplastada por los tanques del Pacto de Varsovia cuando entraron en Praga y, en fin, abortaron aquel intento de darle otro sesgo democrático a lo que era la trayectoria de los países del este de la órbita de la Unión Soviética, ¿no? Lo de la Guerra Fría es importante, porque en ese contexto de Guerra Fría, pues, las dos grandes potencias que polarizaban los dos bloques, lo que se entendía como primer mundo, bloque capitalista con Estados Unidos a la cabeza desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, y el bloque comunista con la Unión Soviética. China no tenía todavía ese papel descollante que luego, posteriormente, ha desempeñado y desempeña. Y además el comunismo chino pues también se afirmó en parte con una fuerte tensión respecto a la misma Unión Soviética, ¿no? Bueno, pero eso iría desarrollándose con más fuerza a lo largo del tiempo, ¿no? En ese contexto de Guerra Fría, pues las dos potencias, digamos, no tuvieron un enfrentamiento directo. Hubo momentos de una crisis muy aguda, como la crisis de los misiles a comienzos de los 60 en Cuba, justamente por la tensión que generaba ese reparto de papeles y ese reparto del territorio a lo largo del planeta, ¿no? Y compitiendo militarmente, económicamente, políticamente, en todos los escenarios del planeta. La guerra de Vietnam era, digamos, el frente bélico más duro, pero en Latinoamérica pues también se acusaba ese enfrentamiento, y en ese enfrentamiento pues los Estados Unidos, acogiéndose a la teoría Monroe, pues no quería que de ninguna manera el comunismo se hiciera presente en su patio trasero, y entendía como tal, desde una perspectiva colonial imperialista, toda Latinoamérica, el sur de Estados Unidos. Y ya había ocurrido la Revolución Cubana y no estaban dispuestos a que ocurriera algo semejante. Por otra parte, esos años, en otras latitudes, en África, en países asiáticos, etcétera, pues eran años de fuertes movimientos anticoloniales, y movimientos a resulta de las luchas anticoloniales que pasaron que dieron lugar a muchos estados que se constituyeron, unas veces por luchas más violentas, otras veces por procesos de descolonización, en fin, menos traumáticos, se constituyeron en nuevos estados. Y los nuevos estados que aparecían, pues, bueno, pues la pugna en torno a ellos era de qué lado caían, si del primer mundo o del segundo mundo comunista. A todos estos estados, aunque la pugna era a ver de qué lado caían, a la mayoría de ellos se les ubicaba en lo que entonces se llamó el tercer mundo, que no era, dicho negativamente, ni el primero ni el segundo, sino ese tercer mundo, al que de manera genérica se le aplicó el calificativo de subdesarrollado. Los países subdesarrollados se entendía que eran esos del tercer mundo. Claro, es una etiqueta hecha desde el primer mundo, una etiqueta, quiera que no, denigratoria, y bueno, pues una etiqueta que en algunos casos era mucho más que incómoda, porque algunos países latinoamericanos, que de manera global y descuidada se entendían como ser el tercer mundo, bueno, pues no venían de una posición de subdesarrollo, aunque no habían salido de una relación colonial en la cuestión, ¿no? Bueno, no olvidemos que Argentina había sido potencia económica mundial, en fin, hasta los mismos años 40 y comienzos de los 50, y era un lugar al que se emigraba. Muchas gentes, bueno, pues se debatían a dónde emigraban, ¿a Estados Unidos o a Argentina? Sobre todo italianos, en aquellos flujos migratorios de esas décadas, ¿no? Quiere decir que la situación en Argentina
era atractiva para iniciar una nueva vida y demás, ¿no? Venezuela, pues un país muy rico, sobre todo por su riqueza petrolífera y tal, y así podemos citar otros casos. México, que fue lugar de acogida, en especial de exiliados españoles, como tantos otros países o repúblicas americanas. Bueno, y que ahora se les ubicara en países subdesarrollados, pues era ofensivo, hiriente e injusto. En cualquier caso, pues luego la trayectoria de estos países ha sido muy distinta en unas situaciones u otras. En algunos casos, bueno, luego se les llamó países en vías de desarrollo, un eufemismo, porque en muchas situaciones esas vías quedaron en callejones sin salidas y esos países subdesarrollados se vieron aún más empobrecidos, porque no es que fueran pobres por un destino de la naturaleza, sino por esas prácticas extractivistas de nuevas formas coloniales, aún con independencia de los estados, ¿no?, que se habían constituido. Muchos de estos países, tratando de salir de esa situación dilemática entre primer mundo y segundo mundo, pues constituyeron el bloque de los no alineados. En ese caso, bueno, hasta la misma Yugoslavia de Tito estaba entre los fundadores de ese grupo de países no alineados, digamos, una parte de lo que no era ni primer mundo ni segundo mundo. Otros como la India de Nehru o como el Egipto de Nasser, en aquel momento encabezando un movimiento panarabista y de carácter socialista muy potente, los países del tercer mundo, en este caso no alineados. Bueno, y luego pues había luchas anticoloniales, algunas de ellas nos llegaron muy cerca, bueno, como eran las de Angola y Mozambique en África, que en fin, en España pues también se sentían relativamente próximas por nuestra vecindad con Portugal y además con una situación tan paradójica como que, en fin, el mismo ejército colonial, viendo el callejón sin salida en que estaba, desde su seno se promovió la revolución de los claveles que dio paso al final de la dictadura salazarista y al inicio de una transición democrática exitosa desde esa ruptura revolucionaria en Portugal, ¿no? Bien, todo este era el contexto de aquella época, ¿no?, de finales de los 60, y digo, con hechos muy, muy relevantes y además con acontecimientos que tenían ya un alcance planetario. Recordar que esa obra tan importante y significativa de Gilles Debord, de la Sociedad del Espectáculo, es de 1967, ¿verdad? Y digamos, es una obra escrita al hilo del papel que empezó a tener la televisión como el medio más potente de información masiva y además audiovisual, ¿verdad? No solo la prensa escrita. Por lo tanto, todos estos acontecimientos ya tenían un alcance planetario y retransmitido en muchos casos, como Mayo Francés, como, bueno, todo lo que ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas de México con aquella represión tan dura que originó decenas de estudiantes asesinados, como tantas cosas de la guerra de Vietnam. Ya, digamos, esa información llegaba a todos por esa vía de la televisión. Eso era muy importante. O como los tanques entrando en Praga, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, eso era un factor muy influyente en ese contexto. En América, bueno, pues en América, claro, en ese contexto de conflicto entre bloques, ocurría además que esos países que en algunos casos venían de una etapa floreciente, pues se veían a veces pues entrando en procesos fuertes de desigualdades que se acrecentaban, de nuevas formas de colonialismo muy acentuadas, que suponían, pues con esas prácticas extractivistas, un expolio de las riquezas de esos propios países, desde prácticas incentivadas y rentabilizadas, en especial desde el imperialismo no solo político, sino económico, sobre todo estadounidense, y además desde unas políticas que de Estados Unidos condicionaban fuertemente las dinámicas de esos países, ¿no? Constriñéndolas muchísimos y ya digo, y frenando ciertos procesos para que no se escapara ninguna situación como había ocurrido en la Cuba hasta que cuajó la revolución con Fidel Castro a la cabeza. Y precisamente por esto, bueno, el intento del Che de llevar esa práctica de focos revolucionarios hasta el centro de Latinoamérica, en Bolivia, pues se vio fuertemente castigado y hasta acabar con Che Guevara y con su grupo. Y luego lo que fue especialmente importante,
cuando empieza a cuajar la Unidad Popular de Chile desde 1969 y llega Salvador Allende a la presidencia de la República en 1971. Bueno, estos días hemos visto cómo han salido documentos que estaban secretos de Estados Unidos, del Departamento de Estado, etcétera, pues ahora han salido a la luz, revelando, bueno, se sabía. Es decir, el papel de Estados Unidos, de la administración americana de Nixon, norteamericana, y especialmente el papel de Kissinger, para impedir que cuajara esa revolución democrática de carácter socialista y con la Unidad Popular como coalición de gobierno, bajo la presidencia de Salvador Allende, y quedó duramente reprimida con Pinochet, dando paso a la sangrienta dictadura posterior en el marco de las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Bueno, afortunadamente, en estas semanas pasadas en Chile han tenido pues un referéndum que ha salido totalmente exitoso por ahora, y hay que procurar que nuestros compañeros y compañeras chilenas harán todo lo posible para llevar a término esa reforma constitucional, ese proyecto constituyente, mejor dicho, ¿verdad? Que cierra ya el capítulo de la constitución pinochetista, porque aunque ya se dio paso a la democracia, estaba fuertemente condicionada por el dictador, ¿no? Bueno, experiencia de los chilenos con ese referéndum, de la cual bien podemos seguir aprendiendo en este caso también desde España. Perdón. Bueno, en ese contexto, claro, bajo la batuta estadounidense y desde los acuerdos de Bretton Woods de 1944, viendo el final de la Segunda Guerra Mundial, cómo se reconfiguraría el orden mundial que saliera después de la Segunda Guerra, bueno, pues al calor de esos acuerdos se impulsaron, lo que se llamaron teorías desarrollistas, es decir, para impulsar el desarrollo de los distintos países, tanto los países del tercer mundo como esos otros países, ¿verdad?, que en aquellos momentos habían salido muy destruidos de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Claro, ese planteamiento desarrollista respecto de Latinoamérica y bajo esa dirección que se pretendía de Estados Unidos, lo cual no era solo una dirección teórica, sino, bueno, pues todo un control de las economías y de los desarrollos sociales de esos países, pues naturalmente esta teoría desarrollista, bueno, pues era una manera de tratar de encauzar esos procesos, claro, desde una perspectiva totalmente imperialista y neocolonial. Los beneficiarios de esas teorías desarrollistas en su aplicación, pues no iban a ser fundamentalmente aquellos países en vías de desarrollo subdesarrollados, como se les calificó, sino las metrópolis que iban a controlar pues los flujos económicos y los modos de producción, en especial de materias primas que el primer mundo necesitaba, fueran petróleo, fueran gas, fueran producciones mineras como el cobre en Chile, como el litio ahora, o fueran producciones agrícolas o ganaderas de un carácter u otro, ¿no? Entonces, las teorías desarrollistas, claro, era, digamos, como unas teorías de palo y zanahoria, donde la zanahoria era una promesa de desarrollo siguiendo los modelos impuestos por el primer mundo, por Estados Unidos, como economía hegemónica, como capitalismo hegemónico. Bueno, pues claro, la trampa era que pretendiendo que los países que estaban por desarrollarse alcanzaran a los países desarrollados, como las teorías desarrollistas decían en sus planteamientos teóricos, pues eso era un engaño total. Es decir, porque por una cosa tan trivial, dicho coloquialmente, bueno, que los países desarrollados no se iban a detener en su desarrollo, sino que iban a seguir adelante y a un ritmo mucho mayor que el que iban a poder tomar los países subdesarrollados, por lo tanto nunca les alcanzarían, con lo cual se mantendrían las situaciones de dependencia económica, social, política y cultural que supone el colonialismo. Esa era la trampa fuerte del desarrollismo. Claro, el desarrollismo encontraba aliados en muchos de estos países, en las mismas oligarquías que se beneficiaban de ese expolio y que quedaban como partícipes, bueno, del expolio de sus riquezas, ¿verdad?, y de los sistemas de explotación, en muchos casos herederos de situaciones coloniales anteriores, y entraban en alianzas con las fuerzas económicas de las metrópolis. Y para que esto no se cuestionara de ninguna manera, bueno, pues se metían en férreos corsés los sistemas políticos y si la contestación era muy fuerte o ciertas
ciertos enfoques revolucionarios o prácticas revolucionarias que cuajaban, bueno, pues entonces se aplicaba la teoría de la seguridad nacional, ¿verdad? Teoría de la seguridad nacional que no era solo una teoría, sino toda una práctica en la cual se instruía pues a los cargos militares de las repúblicas americanas, concretamente en la Escuela de las Américas situada en Panamá, ¿no? Y allí se formaron pues muchos de los militares que luego serían los protagonistas de las cruentas dictaduras militares en América Latina, desde Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y otras que sucedieron después. Y bueno, ahora estamos viendo otro tipo de golpes militares, de golpes de Estado, no en clave militar, sino de otras maneras, que tratan de abordar también procesos de emancipación o nuevas formas a través de las cuales los pueblos quieren enfocar y desplegar sus planteamientos democráticos, ¿no? Bueno, en ese contexto surge la filosofía de la liberación. Desde el punto de vista doctrinal, de teorías, claro, tienen un fuerte componente marxista, de herencia de Marx. No es que todos los autores de la liberación se ubicaran en el marxismo. Claro, cuando recibían la herencia marxista, en muchos casos había un planteamiento explícito de reelaborar ese marxismo, lo cual no era una cosa nueva. Ya se había intentado por otros en Latinoamérica. Bueno, como Sánchez Vázquez en México, un exiliado español, luego que desarrolló toda su carrera académica, toda su vida en México, o como Mariátegui en el Perú, o como tantos otros, ¿no? Entonces se trataba de recoger la herencia de Marx, pero para sacarla de un enfoque eurocéntrico que se podía encontrar y se evidenciaba en el mismo marxismo y desde luego en el marxismo soviético, lo cual, pues, de lo cual pagaba su factura la misma revolución cubana, ¿no? Se trataba entonces de propiciar unas prácticas y unos planteamientos teóricos de quienes quieren hablar y actuar con voz propia, siendo protagonistas de sus propios procesos históricos, asumiendo su condición de sujetos políticos, ¿verdad? Es importante subrayar esa reelaboración de la herencia de Marx, tratando de sacarla de enfoques eurocéntricos y conectarla con formas de pensar autóctonas, con tradiciones autóctonas, en clave de liberación, ¿no? En algunos autores, como es el caso de Dussel, bueno, unos autores u otros pues tenían distintas influencias, ¿no? Dussel estaba muy próximo al pensamiento del filósofo judeo-francés Emmanuel Levinas, a su metafísica de la alteridad, que concibe la filosofía, incluso la filosofía primera, como ética. Entonces, la clave incluso para replantear la libertad desde enfoques que vayan más allá del liberalismo clásico, pues es decir, la libertad no puede entenderse sin la responsabilidad y responsabilidad por el otro que nos interpela y nos exige justicia. Y el otro no es solo el tú de las relaciones interpersonales, sino el otro o el tercero, como dice Levinas, el otro colectivo, el otro que nos interpela y nos descoloca de nuestros intereses y nos obliga a dar una respuesta de la cual somos responsables. Tenemos que dar una respuesta de responsabilidad. Entonces, esa filosofía de la alteridad, que además desde el punto de vista de Europa se oponía a planteamientos como los de Heidegger, considerándolos una filosofía de la violencia, como la visión hegeliana de la misma dialéctica. Bueno, pues es una filosofía que también reelaborada por Dussel y por otros, pues hizo un papel importante, ¿no? Para ver estos pueblos como esos otros que habían quedado fuera en la exterioridad de la totalización del mundo que quiso hacer Europa, que hizo desde sus planteamientos y sus realizaciones imperialistas y coloniales desde el siglo XVI. Entonces las periferias eran los otros que habían quedado fuera, los otros que interpelaban a Europa, los otros que pugnaban por tomar, por decir su propia palabra y llevar a cabo su propia acción, sin relaciones de dependencia. Porque además se evidenciaba que las mismas repúblicas americanas que se habían independizado, empezando esos procesos ya desde 1810, en fin, procesos muy largos hasta que cuajan todos prácticamente hacia la década de los 40 del siglo XIX, pues las independencias políticas pues no habían supuesto la independencia económica o la independencia cultural, cosa que luego se ha verificado en otros muchos procesos de descolonización o lo que ha resultado de luchas anticoloniales, ¿no? Esto es lo que se pretendía desde la filosofía de la liberación. Elaborar ese discurso, además un discurso que puso sobre la mesa cuestiones fundamentales, ¿no?
Una de ellas es cómo también replantear lo del sujeto político, el sujeto colectivo que debía llevar a cabo esos procesos, puesto que era una filosofía pues muy pegada a planteamientos emancipatorios, a luchas colectivas, a prácticas revolucionarias, en muchos casos, bueno, pues hasta de las revoluciones que se llevaron a cabo pues en Nicaragua por parte, bueno, frente a la dictadura allí existente de Somoza, o los intentos de El Salvador, u otros planteamientos que en algunos casos pues fueron menos exitosos. La misma práctica de la unidad popular, pues bueno, tuvo mucha participación de personas vinculadas a la filosofía de la liberación o a la teología de la liberación. En este caso es importante subrayar esa proximidad, que además se puede decir que es un caso insólito, bueno, no del todo insólito, pero no frecuente en la historia de nuestras filosofías y de la teología desde el lado eclesial, ¿no? La teología de la liberación era una nueva relectura del cristianismo, en este caso a partir del Concilio Vaticano II, y también hecha desde esa autoctonía, ¿verdad?, de América Latina, buscando, bueno, pues una nueva manera de entender es la recepción de la tradición del cristianismo o de los cristianismos, y luego pues vinculado a las prácticas de las comunidades de base y al compromiso de los cristianos en los mismos procesos revolucionarios, en muchos casos, en cualquier caso también en movimientos de base de todo tipo. Entonces había que repensar el sujeto de todos estos procesos, ¿no? Pues claro, el sujeto no podía entenderse primero como un sujeto dado, porque todo esto hasta en el marxismo europeo estaba en crisis después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde está la clase obrera como proletariado revolucionario? Bueno, pues esto allí se planteaba también con especial agudeza, no solo porque la clase obrera, o no ya porque la clase obrera se hubiera integrado, porque no eran sociedades con un desarrollo capitalista expansivo que hubieran construido estados de bienestar, sino porque la clase obrera era minoritaria, salvo en ciertos núcleos urbanos, y justamente, digamos, el sector social subalterno, predominante o mayoritario era el campesinado. Entonces había que trabajar mucho esa relación entre el campesinado y la clase obrera, lo cual tampoco era una situación nueva, ya la misma revolución bolchevique tuvo que barajar esa cuestión. Y además eso llevaba a un planteamiento respecto a la misma noción de pueblo, tanto en términos políticos como del lado de teología de la liberación, al rescate de la categoría teológica pueblo también, ¿no? Entonces, por ahí hubo un trabajo interesante acerca de cómo entender ese sujeto político que había que constituir, que había que configurar, digamos que había que acompañar en sus procesos, digamos, haciéndose presente e insertándose en esos procesos, no planteando todo esto desde fuera, sino recogiendo toda esa experiencia tal como se vivía desde dentro, ¿no? Ahí, como digo, hubo un trabajo interesante que además enriquecía pues una experiencia eh, que no se podía conformar con lo que venía del marxismo, que es verdad que llegaba a Latinoamérica, marxismo u otras corrientes, como el estructuralismo, como los planteamientos de la hermenéutica, como tantas otras cosas, pero que seguían siendo muy eurocéntricas y muy del primer mundo. Y aquello había que pasarlo por ese filtro crítico, ¿verdad?, para acomodarlo, digamos, enraizarlo y hacerlo fructificar desde una nueva semilla latinoamericana, ¿no? También esa filosofía de la liberación pues pone mucho el acento en la categoría praxis, ¿no? Es decir, cómo retomar esa noción de praxis, esa acción política eh, colectiva, con lo que supone de implicación personal en cada caso, como un proceso de largo recorrido que tiene muchas vertientes y además incluso esa noción de praxis hubo desarrollos muy interesantes, por ejemplo, del filósofo y teólogo Ignacio Ellacuría, que fue asesinado con compañeros jesuitas suyos en la Universidad del Salvador, en la UCA. Bien, entonces esa categoría de praxis incluso dio paso a un repensar hasta la categoría de verdad, ¿no?, como la verdad praxeológica, conectando con los planteamientos del mismo Marx acerca de la relación entre teoría y praxis, ¿no? Y aquí hubo planteamientos muy fructíferos desde la filosofía de la liberación, ¿no? La filosofía de la liberación, cuando reformula el marxismo frente a, esto es importante subrayarlo, a las teorías desarrollistas,
pues sintonizó fuertemente con lo que desarrollaban economistas y sociólogos latinoamericanos en el ámbito académico como las teorías de la dependencia. Era una réplica a las teorías desarrollistas. Las teorías de la dependencia ponían de relieve que los enfoques desarrollistas de cuño imperialista y colonial lo que hacían era acentuar la dependencia o las dependencias, porque no era solo la dependencia económica, ¿no? Y por lo tanto trataban de elaborar planteamientos alternativos a esa teoría desarrollista. Entonces, la filosofía de la liberación, desde el punto de vista económico, pues también se apoyaba y asumía esas teorías, se llaman teorías de la dependencia, es decir, eran teorías críticas de la dependencia. Bueno, pues ahí encontramos todos estos filones que son muy sugerentes. Una cuestión importante a reparar es el mismo término de liberación, filosofía de la liberación. Digamos, dándole una modulación nueva, pues al mismo concepto de revolución que no necesariamente tenía que entenderse como revolución armada, aunque había muchos casos como la revolución sandinista u otros que recurrieron a la vía armada, pero que podía ser por otros cauces, como era pues un planteamiento de transformación social profunda a través de movimientos sociales de amplio calado y extensión, ¿no? Y eso pues cuajó de manera importante. En fin, en Brasil hubo, por ejemplo, unos movimientos muy fuertes y en algunos casos con presencia notable de las comunidades de base. Tanto es así, y conviene una nota sobre esto, porque los efectos en el largo plazo se están notando ahora. ¿A qué me refiero? El Departamento de Estado norteamericano, estadounidense, cuando trata de contener todo esto, ¿verdad? Pues no solo genera las teorías desarrollistas, no solo genera la doctrina de seguridad nacional, no solo alienta los golpes militares cuando ya los considera como la solución que hay que aplicar, sino que lo que hoy se llama la guerra cultural, o la batalla cultural, se dieron cuenta de que concretamente la teología de la liberación, o la filosofía de la liberación en el ámbito académico, pero en este caso me refiero a la teología de la liberación, pues era una cuestión a tener en cuenta porque cuajaba mucho en amplios sectores, ¿verdad?, de poblaciones marginadas, excluidas o subalternas sencillamente de Latinoamérica, que eran mayorías. Y eso, por ejemplo, en Brasil tenía una notable fuerza, o su papel en la Unidad Popular de Chile fue notable. ¿Qué quiero decir? Que el Departamento de Estado tomó la decisión, entre otras, de alentar la introducción en fin, y la promoción de religiones o confesiones evangélicas de signo conservador en Latinoamérica, digamos, para esa competencia interna, para esa guerra cultural. Al cabo de las décadas estamos viendo cómo la teología de la liberación pues se replegó un tanto, sin duda, y estas confesiones religiosas evangélicas de signo conservador pues han ganado una fuerza notable, muy notable. Sabemos todos que ese evangelismo, pues, de carácter fundamentalista, bueno, pues ha tenido un papel muy significativo, muy notable, por ejemplo, en la victoria de Bolsonaro, o en apoyo a tantos otros, bueno, o en Bolivia, en el golpe del que ahora se sale a través de las nuevas elecciones que han tenido hace poco. O bueno, podemos ir siguiendo el mapa desde los mismos Estados Unidos hasta el sur de América, ¿no? Como esa introducción, esa potenciación a través de vías financieras y de vías culturales, de fundaciones y otras vías que ha tenido un efecto fuerte en esa guerra cultural. Bueno, la filosofía de la liberación pues siguió su andadura a través de sus diferentes autores y, bueno, con notable presencia en algunos lugares, con debates muy intensos, sobre todo, por ejemplo, en torno a la categoría de sujeto político, es decir, hacia dónde se enfocaban más, hacia todo lo que se articulaba en torno a la categoría pueblo o en torno a la categoría clase social, clase obrera o clase campesina. Entonces, sobre estas cuestiones hubo un debate muy intenso, del cual Horacio Ceruti, en el libro que os he mostrado antes, hace un buen balance, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues a ese planteamiento de la liberación que insistía, bueno, en cambios sociales emancipadores, solidarios, en cambios sociales atentos a lo colectivo, a lo comunitario, también a la implicación de lo que es un proceso de liberación personal.
Todo ello, bueno, pues naturalmente se va elaborando poco a poco. Hay que decir que la filosofía de liberación tuvo momentos de auge en los procesos, cuando los procesos de lucha estaban en su fase más viva, y cuando se dieron determinados procesos de democracia o de transiciones a la democracia o de nuevas situaciones políticas, pues perdió un tanto de su influjo social, político y cultural la filosofía de la liberación. Pero, bueno, muchos de ellos siguieron trabajando y siguen sobre ello. Ahí se han hecho reflexiones importantes, ¿no? Porque además han ido incorporando planteamientos de la ecología, como Leonardo Boff en Brasil, o planteamientos en torno a la crítica de la modernidad. Bueno, y a raíz de eso, pues el mismo Dussel pues, ha generado la categoría de transmodernidad, como aparece en el subtítulo de la obra que antes también os mostré y que es probable que conozcáis, Filosofías del Sur. Pues claro, la cuestión era cómo pueden ser posmodernas cuando desde la década de los 90 y comienzos del siglo y de milenio en Europa se habla de posmodernidad. ¿Cómo pueden ser posmodernas sociedades que apenas han pasado por la modernidad? Y que su paso por la modernidad ha sido, digamos, sufriendo esa cara que la misma modernidad europea ha ocultado. Es decir, el colonialismo, porque la modernidad configurada sobre todo también desde la hegemonía del capitalismo que se iba construyendo, bueno, pues dejaba oculta su cara colonial, ¿verdad? Como dejaba oculta su cara patriarcal, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo pueden ser modernas estas sociedades que apenas pasaron por la modernidad? O que tuvieron una primera modernidad, pero luego esta se vio frustrada por distintas razones a causa de las relaciones coloniales en las que estaban inmersas, ¿no? Bueno, pues ahí un problema que, por ejemplo, planteó muy bien ya hace décadas el filósofo colombiano Santiago Castro Gómez en su crítica de la razón utópica, por ejemplo, ¿no? En debate con los filósofos de la liberación, precisamente. Pues aquí esa elaboración de la categoría de transmodernidad, es decir, cómo recoger como una modernidad desde una herencia, desde una crítica acerca de su propia herencia, vista desde el lado de quienes sufrieron la modernidad por su parte más amarga o más injusta, ¿no? Entonces, por eso, esa transmodernidad que se pasa a través de la modernidad, de esa revisión crítica de la misma. Es un planteamiento similar, puede establecer cierto paralelismo con los de Boaventura de Sousa Santos, por ejemplo, cuando habla en El Milenio Huérfano o en otras obras de una posmodernidad crítica, ¿verdad? Como una posmodernidad de resistencia. Y esto es importante anotarlo y retenerlo para nuestras reflexiones posteriores, ¿no? Bueno, podemos dejar aquí lo de la filosofía de la liberación, que quedarían muchos cabos sueltos, ¿no? La filosofía de la liberación, bueno, entronca también con los planteamientos de la interculturalidad, de las filosofías de la interculturalidad. Alguien se puede sorprender de que hable de la filosofía del pensamiento de la interculturalidad entre las filosofías del sur. Pienso que se justifica con mucha fuerza, ¿eh? Vamos a ver, los planteamientos acerca de interculturalidad surgen sobre todo a partir de finales de los 80, comienzos de los 90. No olvidéis que el conflicto de bloques, bueno, pues se diluye prácticamente de 1989 con la caída del muro de Berlín y se consuma en 1991 cuando se disuelve la Unión Soviética. Desaparece el bloque comunista. Entonces hubo un escritor, un filósofo, Fukuyama, que trabajaba para el Departamento de Estado de Estados Unidos, en la época de Reagan, y escribió aquello del fin de la historia. No es que la historia se acabara, llegara a su final, en fin, aquí desaparecemos todos, en plan apocalíptico, no. En sentido hegeliano, es decir, el enigma de la historia estaba resuelto. La confrontación entre comunismo y capitalismo, pues bueno, el comunismo había sido derrotado como sistema político y el capitalismo tenía ante sí, pues el mundo entero, para expandir democracia liberal y mercado capitalista, sin que nadie le hiciera sombra. Ese era el fin de la historia. Luego se complicó en 2001, como fecha de referencia, ¿verdad? Con los atentados a las Torres Gemelas y todo lo que eso hizo girar muchos enfoques, ¿no? Y la historia se complicó muchísimo de nuevo. Bueno, pero ¿qué pasa cuando se diluye? Pues bueno, pues en parte lo que pasa es que a partir de 1989, bueno, pues cobra mucha fuerza lo que hemos llamado no solo la posmodernidad en aquel momento, con la crisis de la razón, del progreso, de la concepción del sujeto, etcétera, sino que
se intensifica el proceso de globalización, que algunos remontan, bueno, pues a la época en que los europeos llegaron a América, en su origen. Se acentúa justamente porque se disolvió el segundo mundo, el bloque soviético, ¿no? Y el progreso y la globalización, justo al hilo de esa expansión capitalista, pues también incentivó pues toda una serie de movimientos demográficos y de relaciones de todo tipo, de comunicaciones por diferentes vías y bueno, luego vendría el desarrollo exponencial de la telemática y la informática, intensificando las comunicaciones, pero es que se intensifican los movimientos de población, los movimientos demográficos, los movimientos migratorios. A raíz de eso, pues se acentúan pues, el carácter de diversidad cultural de muchas sociedades. Y no solo por los movimientos migratorios, sino porque emergen pues, muchas realidades culturales de comunidades y grupos que ya estaban presentes en las sociedades, pero que no habían logrado, o habían sido orillados, habían sido reprimidos, o simplemente estaban marginados, ¿no? Y toman la voz los marginados. Hay un libro muy bonito del mexicano Leopoldo Cea sobre eso, ¿no? Bien, también, digamos, cobra fuerza algo que venía, también se emparentaba con los movimientos de descolonización, es decir, sobre todo cuando esos movimientos de descolonización, corriendo el tiempo, en muchos casos, bueno, pues los intentos de revoluciones socialistas o de aplicación de planteamientos marxistas no dan más de sí o fracasan, desgraciadamente en algunos casos, bueno, pues entonces se vuelve hacia las tradiciones culturales propias. Y hay un fuerte virar hacia planteamientos identitarios en torno a las propias tradiciones culturales. Entonces lo cultural empieza a ponerse de relieve, ¿verdad? Entonces, por distintas vías aparece esa diversidad cultural de nuestro mundo. Diversidad cultural, ese pluralismo cultural en cada una de las sociedades que se acentúa porque emerge o porque se intensifica por las migraciones y se toma conciencia también de la pluralidad cultural obvia de nuestro mundo globalizado. Y es el momento en que se intensifica toda la reflexión y aparecen también nuevas estrategias políticas al respecto. En primera instancia, pues las estrategias políticas, digamos, toman dos orientaciones, una u otra. Una es, digamos, un intento asimilacionista, un intento sobre todo de que las minorías se acomoden a las mayorías, lo cual supone un proceso de aculturación de las minorías, de represión o de renuncia a la propia tradición cultural, que es lo que muchas veces había funcionado ideológicamente y prácticamente, ese asimilacionismo de una manera más brutal o de una manera más, entre comillas, civilizada, ¿no? Es decir, cuando en la época de los reyes católicos se echan a los moriscos, a los judíos, perdón, en 1492, bueno, pues es una práctica de etnocidio cultural, una práctica de limpieza étnica, si se quiere, bueno, y a los que se querían quedar o se asimilaban o se iban, y asimilarse en ese caso pasaba por la conversión. Y aún así quedaban bajo sospecha y eran llamados los marranos. Luego eso en 1609 se repitió con los moriscos. Lo digo a título de ejemplo de posturas etnocidas y asimilacionistas extremas, ¿no? Pero en otros casos ha habido asimilacionismos, bueno, pues en claves de las democracias en diferentes momentos, como es en la República Francesa u otra. La otra vía, cuando se nota con más peso la diversidad cultural o el pluralismo cultural, es la vía del multiculturalismo. Claro, el multiculturalismo implica el reconocimiento de las diferencias y que toda cultura o comunidad tiene derecho a su lugar bajo el sol. Pero claro, a veces el multiculturalismo pues, inicia una estrategia en virtud de la cual a cada comunidad se le reconoce su lugar, pero enclaustrándola, ¿verdad?, en una especie de nicho social. Entonces, lo cual no quita que siga habiendo una cultura dominante que impone sus reglas a los demás, aunque se practiquen ciertas políticas de reconocimiento. Abreviando, la posición multiculturalista ha sido muy frecuente en países de tradición anglosajona, ¿verdad? Y además los teóricos del multiculturalismo, casi todos ellos, son de esa extracción cultural, social y política. En los países, digamos, voy a decirlo con esa expresión, de la latinidad, o en países latinoamericanos, países del sur de Europa, y no solo, también en otros países del sur, pues se buscó y se ha trabajado mucho en una solución distinta, que no es ni la asimilacionista ni el multiculturalismo.
Porque el multiculturalismo deja muchas cuestiones sin resolver. Si cada comunidad se repliega sobre su espacio, ¿quién se ocupa del espacio común? ¿Quién se ocupa del espacio común? Y además, ¿quién domina el espacio común? Entonces, claro, se reconocen las diferencias, pero no por eso se atajan las desigualdades. Y pueden quedar comunidades reconocidas en sus diferencias, pero metidas en sujetos o en su reducto, ¿verdad? Como se aplicó en otras situaciones del pasado. Esos son algunos de los problemas del multiculturalismo que no evitan después ciertos conflictos con un marcado carácter étnico, incluso en sociedades democráticas. La interculturalidad supone pues un planteamiento, digamos, mucho más dialógico, mucho más interseccional, si queremos, que no solo busca el reconocimiento de las diferencias culturales, sino que al reconocer las diferencias culturales, las diferentes culturas se vayan poniendo en una situación de igualdad. Y que esa igualdad propicie un diálogo intercultural en torno a lo que se puede ir configurando como el núcleo común de esa convivencia social desde la pluralidad. Núcleo ético, núcleo político en torno a derechos humanos, digamos, normas que podamos acordar en común en torno a una noción compartida de dignidad. Claro, desde ese punto de vista, la interculturalidad es compatible con un nuevo universalismo, no impositivo o imperialista, sino dialógico desde la diferencia, construido desde abajo, mientras que los multiculturalistas van a parar a posiciones de un relativismo cultural muy fuerte que impide incluso lograr acuerdos respecto a lo común, cosa que nos preocupa mucho. Y además ese planteamiento multiculturalista, pues claro, da lugar a que pues sí, ese reconocimiento de las comunidades sea compatible con planteamientos neoliberales muy fuertes, ¿verdad? Es decir, porque si el Estado se reduce al mínimo, pero ese mínimo es el que controla, bueno, pues un neoliberalismo hegemónico que al que le interesa que el Estado pues se ocupe del mercado y lo que el mercado exige. Y todo lo demás, bueno, pues cada comunidad que lo resuelva como puede. Eso es el núcleo de los planteamientos interculturalistas frente al asimilacionismo por un lado y frente al multiculturalismo por otro. Y ha habido desarrollos muy interesantes. Ha habido desarrollos, bueno, en esto hay que decir que desde los países americanos, latinoamericanos concretamente, pues han ido por delante en el desarrollo de esos planteamientos interculturales porque en su caso, pues no solo estaba urgido, que digo yo, por cuestiones que plantea la inmigración, que muchas veces estamos viendo que no se resuelven porque lo que hay es control de frontera y no más, sino además por la emergencia, ¿verdad?, de los marginados, humillados o reprimidos por prácticas de genocidio, cuando no de genocidio en muchos casos, ¿no? Entonces, al atender a sus propias minorías culturales, a veces mayorías, como en Bolivia u otros países, pues eso obligaba a un planteamiento intercultural mucho más explícito, ¿verdad?, que había que llevar a mayores concreciones. Así, cuando hablamos, como hemos hecho algunos, de ciudadanía intercultural, ¿qué supone eso? O cuando hablamos de un replanteamiento del Estado como un Estado plural, ¿verdad? Plurinacional, pluricultural, ¿qué supone eso? ¿Qué supone eso, por ejemplo, para enriquecer planteamientos federalistas? Bueno, pues son cuestiones incluso en las que pues las filosofías de la interculturalidad tienen que habérselas incluso con cuestiones políticas que exigen una mayor concreción, no solo con cuestiones antropológicas respecto, bueno, a la naturaleza común que podamos compartir para hacer posible el entendimiento, no solo respecto a planteamientos éticos, respecto en relación a cuestiones que hemos de dilucidar, qué principios podemos estar en común en torno a lo justo, cómo podemos entender derechos humanos que efectivamente sean universalizables y que no tengan el sesgo de un particularismo que se impone incluso al hablar de derechos humanos, sino que, como digo, hay que hablar respecto a cuestiones de ciudadanía intercultural, de Estado plural, más federalismo lingüístico, derechos colectivos, cómo se hacen compatibles con derechos individuales. En fin, todo esto es abordado por las filosofías de la interculturalidad, que supone sin duda pues un enriquecimiento de los enfoques de las teorías democráticas, ¿no?, para que éstas sean efectivamente inclusivas. Ha habido muchos autores, yo quiero citar, por ejemplo, pues a Luis Villoro, un autor mexicano al que he tenido especial afecto, falleció hace poco, con unas aportaciones, en fin, brillantes y magníficas en este sentido, y no solo en filosofía intercultural, sino en todo lo que era el pensamiento indigenista hace décadas. Pues, autores como, bueno, el también mexicano León Olivet,
o como Dora Elvira González, o como Mario Teo Ramírez en México, como Fidel Tubino en el Perú. En fin, podía seguir con una larga nómina de autores y autoras, filósofos y filósofas que desde América y otras latitudes pues han enriquecido mucho este planteamiento. Y a su vez también desde Europa podía mencionar algunos. Es obligado a mencionar a Raúl Fornel Betancourt, que es filósofo de origen cubano, pero que ha trabajado mucho en un centro de Alemania, en Aachen, volcado a este tipo de filosofías y que ha sensibilizado mucho la conciencia europea respecto a estas cuestiones, ¿no? Bien, claro, la filosofía, los planteamientos respecto a la intercultural ponían el acento en algo que todavía las filosofías de la liberación no habían visto del todo, porque la filosofía de la liberación, articulando su planteamiento en torno a la categoría pura, la categoría clase, pues claro, dejaban fuera muchas de estas cuestiones de culturas que no se habían integrado o no se habían visto insertas en una democracia inclusiva. Y no solo en una democracia consolidada, sino que no se habían visto partícipes en suficiente medida de procesos revolucionarios, como es el caso de los misquitos en la misma revolución nicaragüense sandinista, cosa que han reconocido algunos líderes sandinistas como uno de los problemas que no resolvieron bien en sus comienzos, ¿no? Bueno, por citar algunos casos. Esta interculturalidad, bueno, obviamente, pues se ha llevado, se ha pensado y se practica desde África, desde Asia, de otros muchos lugares, también en países europeos, sobre todo, como digo, del sur de Europa. Y digo que aquí hay una aportación en la conversación de la humanidad contemporánea muy relevante desde los sures, en torno a la interculturalidad. Pero claro, en torno a la interculturalidad, pues también, igual que la filosofía de la liberación puede tomar nota de que algo quedó fuera en su enfoque, la interculturalidad a su vez tiene que tomar nota, y lo ha tomado, de que también el mismo diálogo intercultural tiene un pie forzado muy importante. ¿Cómo se sientan a un diálogo intercultural desde distintas culturas que vienen de historias tan diferentes? Y en algunos casos, desde unas historias de sufrimiento, de injusticia, de padecer genocidio, epistemicidios. Pues bien, claro, no basta con convocar a la gente a la mesa del diálogo. No basta con poner el orden del día y decir que vamos a dialogar. Hay que tener en cuenta, digamos, un componente anamnético de memoria. Entonces, cuando se habla de las condiciones del diálogo intercultural, a la vez que se habla de condiciones éticas, políticas, económicas y sociales para que sea viable, ¿verdad? Pues hay que hablar de condiciones anamnéticas, del recuerdo o la memoria. Pues claro, no podemos hacer los procesos de diálogo intercultural como poniéndonos en el punto cero, como si todos estuviéramos en la misma situación. Hace falta actitudes y prácticas y dar concreción a procesos de reconocimiento, de reparación de la injusticia padecida, del sufrimiento que se ha acumulado, y por lo tanto recuperar esa memoria introduciéndola desde sus mismos protagonistas en los procesos de interculturalidad. Y es aquí donde la interculturalidad conecta con el pensamiento decolonial, ¿verdad? Entonces, la interculturalidad, claro que se enriquece con el pensamiento decolonial. Incluso hay autores de ese mundo del diálogo intercultural que pasan a estar muy en conexión o plantear también cuestiones que viene abordando el pensamiento decolonial. El pensamiento decolonial, que hoy tiene un desarrollo potente, porque además en el contexto de globalización, cuando se reproducen nuevas relaciones de colonialismo, formas de neocolonialismo, que de nuevo se hacen presentes con todo el costo de eso que tiene económico, social y humano, ¿verdad? Pues entonces, claro, suponen más pertinencia aún de un pensamiento no solo postcolonial porque es posterior a los procesos coloniales, no solo hereda el anticolonialismo, sino que trata de desmontar, por eso desde colonial o decolonial, es decir, ese desmontaje de lo que supone ese colonialismo como reverso de la misma modernidad que llega hasta nuestros días, incluso en la crisis de la modernidad. La modernidad está en crisis, pero el neocolonialismo continúa y de manera muy fuerte reproduciendo relaciones de dependencia. Y no estamos tampoco en el punto cero, tenemos una tradición también y enfoques pues muy ricos de personas y autores y autoras que nos han antecedido en ese pensamiento decolonial, ¿no? Aquí pues hay que citar
bueno, y tendremos alguna sesión sobre esa y seguramente Javier os ha informado. Bueno, lo que suponen los enfoques de las obras de Aimé Césaire o de Frantz Fanon desde la Martinica francesa en su momento, pues cuestionando fuertemente a la misma izquierda francesa, al Partido Comunista Francés, que seguía teniendo planteamientos colonialistas incluso cuando estaba teniendo lugar la guerra de Argelia, ¿verdad? La guerra anticolonial para Argelia salir del dominio de la metrópoli francesa, ¿verdad? O, bueno, pues las obras de Frantz Fanon con el influjo que tuvieron en todo lo que fue el tercer mundo entonces y digamos, la incidencia en las luchas anticoloniales, o como el marxismo de Samir Amin, o como los planteamientos de Wallenstein. En fin, todo ello son antecedentes de ese pensamiento decolonial. En el contexto latinoamericano, pues claro que hay muchos autores de referencia. Uno de ellos es Aníbal Quijano, sin duda, que además es el que pone de relieve y hace fuerte y nos da el legado de la colonialidad del poder. Es decir, cómo en situaciones incluso de emancipación política, de nuevos desarrollos culturales, etcétera, incluso de aparente, bueno, desarrollo económico, sigue habiendo estructuras coloniales. Como además se evidencia en las formas de colonialismo interno que se da en sociedades que salieron de relaciones coloniales respecto a las metrópolis, pero que no han superado relaciones coloniales internas en sus propias sociedades. Relaciones coloniales que además, como todo colonialismo, pues han ido aparejadas de planteamientos racistas muy duros, ¿no? Y además con toda una jerarquización social que muchas veces coincide o se superpone a la estratificación de clases con pautas, digamos, acentuadas de discriminación social y cultural y de todo tipo, ¿no? Entonces ahí tenemos ese pensamiento decolonial, con autores, bueno, muchos serán de referencia en nuestras sesiones, no vamos ahora a agotar el tema ni mucho menos, sino solo introducirlo, y me interesa pues poner el pensamiento colonial también a resultas o, digamos, conectado con todas estas filosofías del sur, de las cuales he destacado las filosofías de la liberación y las filosofías de la interculturalidad, y, digamos, recogiendo ahora lo que quedó fuera de muchos planteamientos de la interculturalidad, porque claro, cuando llevamos décadas hablando de interculturalidad, pues muchas veces nos damos cuenta, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa que no hemos avanzado lo suficiente? Es más, que en muchos casos se retrocede. ¿Qué pasa? Que incluso en sitios o países donde la interculturalidad ha cuajado fuertemente, pues sin embargo no logra eso una traducción política eficaz. Y no logra además una traducción política eficaz porque socialmente no genera las adhesiones o los consensos suficientes y luego jurídicamente no se ha tenido la fuerza suficiente para producir los cambios necesarios en ese sentido. Porque en México, ¿verdad? Levantó muchas expectativas también la presidencia de AMLO, de López Obrador, como alternativa. Veremos a ver hasta dónde puede llevar. Porque en México, donde todo esto de la interculturalidad ha tenido un desarrollo fortísimo y muy rico, y sin embargo, el Estado mexicano no ha sido capaz de conjugar esa pluralidad cultural, a pesar incluso de propuestas muy concretas, hasta del mismo Luis Villoro que mencioné antes, o de León Olivé, o de colegas de distintas universidades, del mismo Dussel, ¿verdad? Porque ¿qué ha pasado aquí, no? O porque en sitios incluso, bueno, pues donde se ha trabajado sobre esto, luego los nuevos contextos de crisis hacen que hasta ciertos logros se nos vengan abajo. Claro, porque resucita lo del choque de civilizaciones, aquello que teorizó Huntington, entre otras cosas, ¿no? Pero aparte de eso, de contextos muy duros y hostiles, donde es difícil de nuevo recuperar esto, bueno, pues ahora nos damos cuenta, bueno, que es verdad que se rompió aquella ecuación, una sociedad igual a una cultura, no, una sociedad con distintas culturas que tienen que dialogar entre ellas, pero que el diálogo tiene que hacerse desde esa memoria y ese reconocimiento de la injusticia que algunos y muchos padecieron, ¿verdad? Y con esas actitudes de reparación que muchas veces no se han dado, ¿verdad? Es decir, y entonces, claro, cuando se invita al diálogo intercultural, pues ha faltado ese protagonismo fuerte donde los otros tomen la palabra. Los otros que son un nosotros, efectivamente, no solo los terceros, sino los terceros que tienen que hablar en primera persona, ¿no? Dussel, por ejemplo, dialogó mucho con Appel, uno de los herederos de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, haciendo ver cómo la democracia deliberativa de Habermas y de Appel estaba muy bien,
tener en cuenta las consecuencias de las normas que se consensúan para cualesquiera otros y así hacerlas universalizables. Y Dussel decía, sí, está muy importante tener en cuenta las consecuencias de las normas y lograr consensos, pero hay que tener buen cuidado en que el consenso se logre dando la voz a aquellos que tienen que decir su propia palabra y no diciéndola en nombre de otros, ¿no? Bueno, pues esto que ya decía Dussel hace pues, unos 15 o 20 años, pues esto es lo que el pensamiento decolonial le da especial fuerza, ¿verdad? Porque hay que reconocer a los otros y no solo en la injusticia padecida en el pasado, sino en lo que tienen que seguir aportando y pueden y deben seguir aportando en el presente, ¿verdad? Entonces hay que elaborar esas nuevas epistemologías del sur, como dice Boaventura de Sousa Santos, que tiene, digamos, un nuevo enfoque paradigmático, un nuevo marco, trata de reelaborar un nuevo marco, ¿verdad? Para, en fin, lo que es absolutamente necesario en sociedades de una pluralidad compleja como son las nuestras en todas las latitudes. Y no conseguiremos objetivos de justicia ni lograremos objetivos de igualdad si no erradicamos esas actitudes neocoloniales, que, como digo, desde el comienzo de la modernidad van vinculadas a planteamientos racistas. Y aquí el pensamiento decolonial introduce un nuevo vector con mucha fuerza y potencia, que es el vector de un pensamiento feminista, pues muy bien elaborado, que además en muchos puntos, pues en fin, profundiza y se extiende a cuestiones a las cuales pues el pensamiento feminista del mundo occidental no ha llegado porque no fue su problema. Y en ese sentido, pues a veces se padece pues cierta miopía occidentalista o occidentalocéntrica o eurocéntrica, si se quiere, como parece el mismo mundo europeo o estadounidense también en general, ¿no? Entonces, el feminismo decolonial, sin duda, apunta a la igualdad de género, vinculándola a las relaciones de igualdad entre culturas, vinculándola a la igualdad social, planteando la interseccionalidad en unos términos y con una concreción y además con una fuerza argumentativa que sin duda potencia el vector feminista en lo que se refiere a enfoques emancipatorios que pretenden también una potencia universalizadora, es decir, capaz de ser válido en distintas latitudes, pero desde la concreción y el arraigo en las situaciones concretas de cada caso. Entonces, pues, bueno, el feminismo de María Lugones, de Gloria Anzaldúa o de Karina Ochoa, más próxima, en fin, a nuestro seminario y a las personas que están en el ámbito en el que podemos trabajar ahora, pues sin duda tienen aportaciones muy interesantes que además nos deben hacer pensar y introducir muchas de sus propuestas de emancipación, en este caso emancipación de las mujeres, en nuestros contextos también europeos u occidentales. Estas tres corrientes de filosofías del sur, pues sin duda, claro que hacemos bien en dialogar con ellas. Hacemos bien en dialogar con ellas y en promover de ellas el diálogo de los sures. Porque además, y con esto termino, pues en España se da una situación paradójica, ¿no? O paradójica en múltiples sentidos. En fin, la realidad española, la monarquía hispánica, digámoslo así, pues fue una realidad imperialista que generó toda una práctica colonial intensa, un imperio que obviamente como tantos se vino a menos, entró en una fase decadente, dejó de ser imperio. Claro, la paradoja es que un país que fue imperio, primero se mantiene esa concepción en el imaginario colectivo, en fin, vinculada a todo un españolismo no solo político sino cultural, y que nos juega muy malas pasadas en nuestras situaciones políticas domésticas, sino que además la paradoja es que ese país pues resulta luego recolonizado. Y nuestra situación en la Unión Europea, por ejemplo, es periférica, ¿verdad? Es decir, por más que se pretenda y se ponga voluntad y bueno, pues a veces ciertas fantasías políticas, bueno, pues nuestra situación es periférica y lo que hace, pues, en fin, cuando hay que decir argumentos de fuerza respecto a esto, en fin, cuando nuestro país no hace mucho, en la crisis anterior se le impuso la reforma constitucional del artículo 135 vía Merkel, ¿verdad? Carta al presidente Zapatero, y se hace una reforma express con agostidad, fue en agosto, y alevosía. Bueno, pues eso es una relación de dependencia. ¿Quién le impone a Alemania una reforma constitucional? O tal como se plantean ahora, pues ciertas cuestiones, incluso respecto al plan de recuperación, aunque en fin se pugna por tener cierto protagonismo político en la Unión Europea, somos un país periférico.
La cuestión no es que España deje de ser país periférico, que es cuestión, pero no es solo esa. La cuestión es que la Unión Europea deje de ser una metrópoli colonialista cuando trata de reubicarse en el contexto global en el que estamos, aún en tiempos de pandemia. Y además, claro, con una Unión Europea que tiene dificultades enormes para esa reubicación. ¿Por qué? Porque su imaginario sigue siendo eurocéntrico, ¿verdad? Y eso se ve, por ejemplo, en la clamorosa carencia de una política migratoria. Y la Unión Europea se limita a un control de fronteras muchas veces muy inhumano, ¿verdad? Es ahí, más en otras muchas cuestiones, donde además se ve como Europa y en Europa España tiene una visión eurocéntrica, pero además impotente, porque no se puede mantener en los hechos ese eurocentrismo. Y todas esas paradojas se acentúan en el caso español, más luego podríamos hablar, seguramente Javier habrá aludido a algo de eso, bueno, pues a relaciones de tipo colonial que a su vez, esto es como las muñecas rusas, pues que se van dando a distintas escalas, ¿no? Pues dentro de la misma realidad política española actual, pues también económica, social y política, también encontramos reproducciones de ese colonialismo. En fin, todo ello para apuntar en lo necesario que es el diálogo de sur a sur, el diálogo de los sures. Bueno, pues aquí dejo mi intervención ya suficientemente larga. Espero que os haya